Este podcast es una producción del Instituto Estatal Electoral de Baja California. El contenido aquí expresado tiene fines informativos y de divulgación institucional. Las opiniones vertidas por las personas invitadas son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura oficial del instituto. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Inclusión e Igualdad Sustantiva del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Mi nombre es Guadalupe Flores Mesa, soy consejera del Instituto Estatal y me acompaña en esta ocasión, en este momento, la doctora Leonor Maldonado. El episodio de hoy lo hemos denominado Red de Juzgadoras, Violencia Política en razón de género y sus avances. En esta ocasión vamos a hacer una breve semblanza de la doctora que nos acompaña en esta ocasión. Es la doctora Leonor Maldonado, es licenciada en Sociología, con maestría en Ingeniería de Sistemas y doctorado en Ciencias de la Educación. Fue investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California de tiempo completo. Ha trabajado diversos proyectos de investigación en el terreno educativo, así como diversas publicaciones en revistas y periódicos de la localidad, especialmente de análisis político. En materia electoral ha tenido diferentes funciones desde 1995 como consejera presidenta del Tercer Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, coordinadora estatal de educación cívica, consejera estatal electoral en 2001, también como consejera electoral propietaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, entre otros cargos. Además, ha participado desde la sociedad civil con organizaciones locales y nacionales, asumiendo la coordinación estatal del Observatorio Ciudadano para la Transparencia y Rendición de Cuentas de los programas públicos con perspectiva de género de la Secretaría de la Función Pública y en proyectos en contra de la violencia hacia las mujeres. Además, ha sido coordinadora del Observatorio Electoral Ciudadano de Baja California. Ha participado en diferentes foros con temas electorales. También ha impulsado la igualdad entre hombres y mujeres con perspectiva de género. Fue la primera directora del Instituto de la Mujer para el municipio de Mexicali y actualmente forma parte de Gente Diversa y Mujeres por la Democracia. Bienvenida, doctora, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros en esta mañana. Y vamos a empezar con una pequeña pregunta para empezar a entrar en calor. Sí. ¿Cómo explicarías la violencia política por razón de género? Muy bien, pues muchísimas gracias a Lupita, a amigos, amigas, a todos por esta iniciativa del Instituto Estatal Electoral de difundir temáticas importantísimas, ¿no? Como lo que el día de hoy nos tiene con nosotros. ¿Cómo definir la violencia política en razón de género? Bueno, si nosotros hacemos un antecedente histórico de dónde viene el tema de la violencia política en razón de género, tiene que ver con todos los tipos de violencias que se ejercen particularmente hacia las mujeres, ¿no? A nivel internacional ha sido objeto de muchos debates muy intensos en la ONU, particularmente en ONU Mujeres. ¿Por qué tanta desigualdad entre hombres y mujeres a nivel mundial? La pobreza, la discriminación, la violencia, de tal suerte que por allá en 1979 se crea la CEDAW, la famosa CEDAW, que no es otra cosa más que la Comisión para la Discriminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Entonces se hace como un ejercicio de qué violencia sufrían las mujeres. Bueno, hay violencia física, violencia sexual, violencia institucional, violencia psicológica, violencia institucional, y se van todas las violencias, ¿no? Se tipifican qué tipo de violencias sufren las mujeres a nivel mundial. Y como México siempre ha sido parte de estos organismos internacionales, y algo que me encanta de México, que firma todo, luego para cumplir es lo bueno. Bueno, entonces México firma los acuerdos de la CEDAW
que como país se va a comprometer a eliminar estos tipos de violencia. Muy bien. Entonces, en el 79, casi en los 80s, la CEDAW recomienda a todos los países que metan maneras, marcos normativos que ayuden. Y México crea la Ley General para las Mujeres para una Vida Libre de Violencia. Esta ley que está mandatada en los acuerdos internacionales, y México firma esta ley por allá exactamente en 1997. Esta ley que cuando llega Vicente Fox, a mí me gusta mucho como por 6 años, con Vicente Fox se crea ya la ley, pero Fox crea el Instituto Nacional de las Mujeres, Nacional de las Mujeres, que es el órgano encargado, el organismo encargado, el mecanismo encargado, pues, de apoyar esta normativa. Bueno, luego se crean los estatales, ¿no? Y recientemente en México, y si quiero resaltar, México es de los pocos países que ha implementado una política de igualdad muy importante a nivel mundial. Eso hay que reconocer. Esta política de igualdad a nivel nacional tiene que ver con la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley para las mujeres para una vida libre de violencia, estos organismos, mecanismos que cuidan que se vaya impulsando la agenda de las mujeres, y también aparece a nivel electoral, ¿no? Algo muy importante. Todos los cambios en el mundo y en México pasan por el tema político electoral, es el corazón de los cambios. Entonces, se crea la ley de cuotas, ¿se acuerdan? La ley de cuotas, que era 70-30, luego no se cumplía, 40-60 no se cumplía, hasta que se impuso la paridad. Pero la paridad tampoco era suficiente. ¿Por qué? Pues porque había mucha discriminación, ¿no? Sigue habiendo mucha discriminación en contra de las mujeres en el terreno político, y por eso aparece la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, ya está circunscrito particularmente en una esfera muy importante en el ámbito político electoral. Es decir, las mujeres que son denostadas, ¿no? En campaña es que el marido tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es así en términos genéricos, ¿no? Cómo nosotros llegamos a y somos, creo, de los pocos países del mundo que tenemos una tipificación del delito de violencia política en razón de género, ¿no? Así a grandes rasgos es lo que te puedo comentar, y podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? En lo electoral. Muchísimas gracias por tu respuesta. La siguiente sería: ¿cómo identificar si una situación corresponde a violencia política en razón de género y no a otro tipo de violencia o conflicto político? Bueno, mira, hay muchos síntomas muy interesantes, porque una cosa es la violencia verbal, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Baja California varias denuncias de violencia política en razón de género. Yo puedo hacer referencia a ella. Una de ellas es un alcalde de un municipio de Baja California le dice a una persona ahí, a una regidora: es que usted debería hacer más seguido el amor para que se le quite el mal humor. O sea, esa es violencia verbal en contra de una mujer. Se presentó una denuncia. Sí, es una violencia verbal, o sea, porque a ningún hombre le dices: ay, usted está bien malhumorado, le hace falta tal cosa. Eso nunca se lo dice a un hombre, pero sí a una mujer. Las violencias puede ser verbal, puede ser también física. Nosotros recientemente acabamos de terminar un trabajo donde tratábamos de identificar qué candidatas habían sufrido violencia. Candidatas, o sea,
que por sus mismos compañeros las tratan de manera grosera, de manera inadecuada, ¿verdad? Con todo tipo de violencias, ¿no? Entonces, se identifica, o cuando, por ejemplo, en el caso, algo que es muy interesante, todos los partidos han desarrollado protocolos ya para prevenir la violencia. Es decir, el marco jurídico de los partidos dice, es que tú eres, por ejemplo, una vez que eres designada candidata, puede ser que empiecen a decir, ay, es que se hizo botox en la cara, se hizo lifting, no sé, se cambió toda su apariencia física, se hizo cirugía, etcétera, etcétera. O sea, alguien tiene derecho a hacerse todo eso. O sea, no tienen por qué perseguir absolutamente a nadie, porque en su cuerpo ella decide, esa persona decide todo lo que hace por su cuerpo, pero lo hacen de una manera peyorativa, ¿no? En fin, las formas de violencia pues son las más comunes, ¿no? Entonces, la violencia política en razón de género tiene que ver con todos los actos de omisión, en el caso del ejercicio de los derechos políticos que tienen derecho todos los hombres y todas las mujeres, ¿no? Tienen derechos políticos. También hay, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia económica. Por ejemplo, se dan casos de algunos dicen, no, es que a mí no me permiten manejar mi dinero en la campaña. Alguien me lo maneja. Me maneja el dinero de la campaña. Eso era muy seguido en las mujeres, no les permitían manejar un peso. Claro, si es una definición del partido, que porque hay un control administrativo, económico del dinero para las campañas, pero que no le permitan ni decir si va a poner camisetas o gorras o sea, y de repente al otro candidato él sí puede hacer lo que le hace gana. Él sí puede usar relojes, puede autorizar plumas, etcétera, ¿no? Entonces, esta violencia es, incluyendo obviamente una de las más agresivas, la sexual, ¿no? Ese es el extremo de la violencia. También está la violencia, los golpes, ¿no? Los maltratos, en fin. Muy bien, muchísimas gracias también. Según tu opinión, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la reproducción o denuncia de la violencia contra las mujeres por razón de género? Fíjate que en Baja California ha habido la violencia también, los medios ejercen violencia, muchos hombres ejercen violencia. Tenemos casos también en Baja California de periodistas que han sido denunciados por ejercer este tipo de violencia. Hay un medio muy famoso que ya lleva 2 o 3 denuncias, ¿no? Un X periodista, porque es muy dado de andar descalificando de manera inapropiada a diputadas, diputados o mujeres en general, ¿no? Con lenguaje soez, grosero, ¿no? Prepotente, ¿no? Entonces, bueno, la libertad de expresión no significa que tú puedes andar libremente por la vida denostando y ofendiendo, ¿no? A otras personas, ¿no? Entonces, evidentemente los medios ahorita, las redes, pues son una cosa muy importante porque te ayudan a vigilar mucho, ¿no? Te tienes que cuidar muchísimo porque todo lo que digas será publicado. Tu lenguaje, tu manera, tu trato hacia todas las gentes, o sea, vivimos en un mundo de tecnología, ¿no? Donde todo el mundo te está observando, te está mirando, y yo creo que en ese sentido es positivo, ¿verdad? Que las redes denuncien, que las redes mencionen las conductas inadecuadas, ¿no? de las personas en general. ¿Cómo podremos sensibilizar a la ciudadanía en general para identificar y rechazar la violencia política contra las mujeres en razón de género? ¿Ha mantenido esto como algo no tangible o algo no muy visto en términos de la ciudadanía? ¿Qué sugieres que se haga para sensibilizarla y sea la misma ciudadanía quien no participe, quien no apoye esa violencia? Esa violencia.
Sí, mira, yo quisiera retomar el tema porque es bien importante, mira, de todos los avances que hemos hecho en México, sobre todo en los organismos electorales, tanto locales como federales, ¿no? Por ejemplo, la paridad, la cuota, hemos avanzado. Pero yo también considero que hay violencia política en razón de género de las mujeres, por ejemplo, cuando llegan mujeres a los gobiernos y no incluyen a las mujeres. Y en Baja California tenemos los casos más típicos, ¿no? Es cosa de ver los gabinetes de las alcaldesas, brilla por la ausencia el tema de la paridad. No tienen paridad. Incluso algunas de ellas dicen, ay no, yo prefiero la experiencia a la paridad. Oye, pero tú te comprometiste que ibas a... Pues sí, pues lo comprometí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Casi te dicen, las campañas es la etapa de las mentiras, ¿no? Y la realidad es otra. Y entonces nosotros tenemos, bueno, en el caso de los hombres, los alcaldes pues están igual, ¿no? Algunos alcaldes medio se acercan. Esta es violencia institucional en contra de las mujeres. También la pudiéramos violencia política, ¿verdad? En razón de género. El que todavía no nos deje mucho el tema de la igualdad y la violencia, ¿no? Pero son procesos, ¿no? Son procesos que vamos a ir cumpliendo y creo que en el muy corto plazo van a tener que cumplir y acatar las leyes y normas que nos rigen, ¿no? Ese es mi comentario. En este sentido, como estamos viendo, para la ciudadanía, ¿crees que nos haga falta, por ejemplo, incluir en las universidades o incluir en la educación media algunas materias que se vayan dando sobre estos temas para que, ya ahorita lo que está pues va a ser medio difícil que se dé a conciencia o que se dé en forma natural, simplemente va a ser en cuestión de leyes. Pero para que fuera progresando esto, para que fuera avanzando y siendo pues lo natural, no lo forzado, no lo que sea. Yo creo, Lupita, que como hemos avanzado es a golpe de sentencia. Nadie aprende porque quiere aprender. Yo tengo mucha fe que el nuevo Poder Judicial, fíjate, porque es histórico la elección del Poder Judicial, donde se tuvo que observar la paridad, fíjate, la igualdad entre ministros, ministras, y que este nuevo Poder Judicial nos va a permitir poder meter recursos, quejas, denuncias en contra de los y las funcionarias que no cumplan con la ley. Es decir, tú tienes que cumplir la ley, pero tiene que haber alguien que te demande y te denuncie, porque por buena voluntad no lo vas a hacer. Tiene que ser a golpe de sentencia, dicen los abogados. Y es que así avanza el derecho. Ahora, de manera cultural, ¿qué mejor cultura que se acaba de ordenarle a fulano y a mangano que tiene que hacer tal cosa, ¿no? Mira, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer algo importantísimo a nivel nacional. Se acaba de ganar un juicio de revocación de mandato. Esto va a valer para toda la República. Ese es el aporte de Baja California. ¿Por qué? Porque todos los y las ciudadanas tenemos derecho, si un gobernador no nos gusta en los primeros 3 años, poderlo revocar, que se vaya y venga otro. Son pocos 3 años, pero es mucho para uno malo, ¿no? Dicen, es muy poquito para uno bueno, sí, pero es mucho para uno malo. Entonces, muchas entidades federativas, ¿no? Sus gobernadores no estuvieron a la altura. Bueno, pues que se vayan. ¿Cuál es el porcentaje? No sé, eso ustedes lo van a tener que decidir investigando. Entonces yo siento que así se avanza, porque no se avanza concursos de la UABC, de capacitación, no, se avanza en la defensa de los derechos. El derecho se tiene que defender y se tiene que ejercer. Esa es mi humilde opinión. Bueno, pues muy bien. En lo personal ha sido muy
revelador muchas de las situaciones que nos has comentado, de todo lo que ha sido tu experiencia en este ámbito, y te agradezco que nos hayas acompañado y nos hayas ahora sí que compartido parte de tu experiencia que has tenido en este tema desde hace muchos años. Muchos años. Sí. Tengo el gusto de conocerte y desde entonces siempre luchando por las mujeres. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes, al instituto, y gracias por esos espacios y por este trabajo que es muy importante. Gracias. Esperamos contar contigo más adelante en algunas otras actividades. Gracias. Bueno, continuando con nuestro podcast del día de hoy sobre red de juzgadoras, violencia política por razón de género y avances, le damos la muy bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Alberto Guerrero Reyes. Bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza tuya. Dice: Alberto Guerrero Reyes es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, y doctor en Derecho con énfasis en Derechos Humanos por la Universidad de Monterrey. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, y actualmente se desempeña como coordinador general de recursos humanos de la propia universidad. Ha ocupado diversos cargos en la administración universitaria, destacando su labor como secretario de Rectoría y Comunicación Institucional. Su trayectoria profesional incluye más de 10 años en litigio electoral, consultoría legislativa y políticas públicas. Sus principales áreas de interés académico y profesional comprenden los derechos humanos, el derecho constitucional, la autonomía universitaria y el fortalecimiento institucional en la educación superior. Ok, en términos de cultura institucional, ¿qué cambios se requieren dentro de los propios órganos electorales para asegurar un enfoque de género efectivo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es muy grato por estar aquí y ser considerado por esta importante temática. Allá entrando en materia, no creo que exista una fórmula genérica que se pueda aplicar, dada la complejidad y la profunda diversidad que tenemos en el país, ¿no? Tan cambiante como la cantidad de entidades federativas que tenemos, ¿no? Lo que sí considero es que es precisamente el factor al que se tiene que atender para poder hacer los cambios. Es decir, entender que la violencia política en razón de género es un tema cultural, al igual que la gran cantidad de las problemáticas sociales que tenemos, y tenemos que empezar en el permeo social, ¿no? Ya cuando llegamos a tener adultos formados, ya es un poquito tarde, tenemos que voltear para a la educación básica inclusive, ¿no? Hay quien dice que en la media superior, yo diría retroceder un poquito más, irnos hasta la básica y tratar de inculcar cómo sí debemos ser como sociedad, ¿no? ¿Qué son aquellos factores que nos han permitido avanzar y qué es lo que ya no queremos repetir? Ya entrando propiamente en el instituto, bueno, en los OPLES, es importante una transformación estructural que se realice con base en la experiencia, con base en esta cultura propia de cada entidad federativa, pero también a través de las enseñanzas adquiridas. Es importante reconocer que se cuentan con las áreas en cada OPLE, debería ser así, si no lo tienen las distintas entidades federativas, estoy seguro que aquí en Baja California se tiene, pero áreas especializadas en tema de igualdad. Pero bueno, ¿qué pasa con estas áreas? Se mantiene, entendemos, ocupada la titularidad por alguien que ya ha probado conocimiento suficiente. La sociedad es cambiante, las necesidades son cambiantes, es importante destinar recursos y esfuerzos para que quienes forman parte de estos organismos, de estas unidades, tengan capacitación continua. Es importante invertirle, ¿no? Se dice que no se es a lo que no se dedica tiempo. Bueno, yo le sumaría, no se es a lo que no se dedica tiempo y recursos. Entonces, buscar siempre la capacitación constante de la capacitación permanente de estas áreas, ¿no? Que
permee no solamente en quienes la conforman, sino en las distintas áreas. Es decir, importante que las áreas jurídicas, las áreas de recursos humanos, las áreas de partidos políticos, aquellos que revisan que la determinación interna de los partidos sea adecuada y conforme a las leyes, tengan esta visión integral en materia de igualdad. Entonces, es cambiar el enfoque, ¿no? Es hacer una revisión, una introspección profunda de si como instituto, hablando ya de un OPLE, vamos a aterrizar en Baja California, si realmente los esfuerzos son suficientes, y si lo son, dar un paso más adelante, ¿no? Siempre estar en la búsqueda de mejorar un poco más, entendiendo que todo es perfectible. Ok, muchísimas gracias por tu respuesta. Y en este sentido, ¿crees que podemos tener como base o seguir o que sea algo que podamos hacer nosotros también, algo que algunos otros países hayan hecho en este tema? ¿Crees que algún otro país nos pudiera servir como de ejemplo, digamos? Siempre es oportuno voltear a ver otras democracias. Sí hay que mencionar que México, bueno, partiendo de que lo que algunos autores han llamado una democracia tardía, México experimentó una democracia tardía y creció del año 2000 a la fecha de manera exponencial, tratando de solventar las deficiencias que tenemos o que vivimos del siglo XX. Me parece que México fue el tercer país en el continente, a riesgo de que la memoria me sea ligeramente infiel, en el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. Creo que es superado por Estados Unidos y por Ecuador. Pero bueno, es algo significativo que ha permitido que inclusive otros países volteen a vernos, ¿no? La reforma 2011, por ejemplo, la 2001 en materia de igualdad, la 2011 de derechos humanos, la gran reforma político-electoral 2014, recopiló ciertas experiencias internacionales que nos permitieron avanzar como país, hacer una reforma que fue novedosa para su momento por haber integrado pequeños pincelazos en otros países y hacer esto en un conjunto de propuestas que se transformó en una gran reforma que incidió en el reconocimiento de la necesidad, bueno, primero el reconocimiento de un problema que ya veníamos, ¿no? Porque tenemos un problema que hacíamos como que no teníamos. Entonces lo reconocimos por allá a principios del siglo y después como que quisimos hacer una mejora, pero siendo concretos, de 2014 para acá es donde realmente se ha visto un avance significativo en tema de derechos humanos, en el reconocimiento de la igualdad. Entonces, cuando tenemos ya una experiencia probada, que el haber volteado a ver el sistema paraguayo, el sistema italiano, que tenían ciertas características deseables, y haber podido hacerlo de una manera que encuadrara con la característica del Estado mexicano, creo que ya nos ha permitido entender que siempre es deseable voltear a ver a otras naciones que ya tienen algo que les ha funcionado. No hay fórmula secreta ni fórmula mágica, como lo mencioné hace unos momentos. Es importante sí trasladarlo y aterrizarlo a las necesidades y a la cultura mexicana, a lo bueno en la cultura. Como comentó, el problema partimos de que es un problema cultural. Entonces, el implementar un modelo de otro país que ha funcionado y traerlo copia carbón y trasladarlo a México, la experiencia nos ha demostrado que no es funcional. 2014 traemos un modelo, traemos pequeñas partes, creamos un modelo mexicano y ha funcionado perfecto, ¿no? Y también no dejar de mencionar que México ha sido pionero en tema de reconocimiento de derechos. Siempre presumo en clase el caso del amparo, ¿no? El juicio de amparo es una creación netamente mexicana, bueno, netamente yucateca, pero no entraremos en esos detalles, y que ha sido o que fue un parteaguas en la justicia constitucional, en la protección de los derechos humanos, en el símil de aquel tiempo,
y que fue replicado por otros países, ¿no? Entonces, esta colaboración permite el sí crecimiento y el sí adelantamiento en la misión del Estado, que es el aseverar las condiciones o asegurar las condiciones para el libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, y ya viendo que algunas cosas han funcionado, sabemos también que nos faltan todavía algunas para llegar bueno, no a la perfección, porque va a ser muy difícil, ya que, como dijiste, es muy cambiante la sociedad, ¿no? Pero en este sentido, ¿crees que existe la coordinación suficiente entre las instituciones electorales, los organismos de derechos humanos y las fiscalías para atender los casos de violencia política por razón de género? No creo justo hacer una evaluación tajante. Creo que es adecuado o es pertinente el aplaudir los esfuerzos que se han realizado. Estoy seguro que no es suficiente, pero siempre es importante atender a que las distintas instituciones funcionan para suplir ciertas deficiencias de ciertas instituciones. Si llegara a no haber esta coordinación suficiente, bueno, tenemos otras instituciones a las cuales apelar que ordenan una mejor coordinación. Entonces, sí ha habido un avance, sí han hecho esfuerzos notables. Consideraría conveniente continuar en la búsqueda de una eficiente coordinación, ¿no? Que permita tal vez un registro único o una ventanilla única que aterrice todas las necesidades en una sola oficina de alcance interinstitucional, que permita que la coordinación sea de alguna manera obligatoria, ¿no? Que se atienda a ese lugar. ¿Crees que el Tribunal Electoral tenga un buen papel, haya jugado un papel importante en la consolidación, de los avances en esta materia? Totalmente. La particularidad de la materia electoral y los procedimientos jurisdiccionales que la acompañan tienen distintas aristas, ¿no? Y voy a partir solamente de una que siempre es la que, o como se intenta explicar por qué las sentencias son tan emblemáticas, tan icónicas, ¿no? Que es lo que ha permitido el reconocimiento y que ha obligado a nuevas reformas. Hay una ventana muy corta entre un proceso electoral y otro para la realización de reformas en materia electoral, ¿no? El principio de certeza nos dice no puede haber reformas 5 meses antes de que inicie el proceso electoral hasta pasado el proceso, ¿no? Una vez que causa estado. Entonces deja una ventana muy corta y sumándole a que, bueno, la realidad es de que cuando se integra una cámara legislativa, hablando concretamente en materia de reformas, pareciera no suficiente el tiempo en los acomodos y en la estabilización de las fuerzas políticas para lograr los consensos suficientes y tener reformas legislativas que atiendan a la problemática, ¿no? Esto por una parte, históricamente las leyes, las normas van un paso atrás de las necesidades sociales. Entonces, ¿qué es lo que hace un tribunal electoral o por qué es importante? El tribunal electoral ha logrado, o por medio del tribunal se ha logrado, la no aplicación de normas. No hay que dejar de reconocer que en el esquema tradicional de la división de poderes, el poder legislativo crea las normas, el ejecutivo las sanciona y el judicial es el encargado de ejecutarlas, ¿no? Perdón, de aplicar el derecho. Y ¿qué pasa cuando una norma no es... se me fue la expresión, pero bueno, es derecho vigente? Pero ¿qué pasa cuando una norma no es justa, ¿no? Cuando ha pasado todo el proceso establecido, el proceso legislativo, pero reitero, no es justa. Y hay que recordar que la integración del Poder Judicial, concretamente el Tribunal Electoral, se presupone que quienes lo integran
tienen un grado de especialización suficiente para la correcta interpretación de las normas, inclusive para ordenar la no aplicación de las normas. Entonces, cuando una norma no es justa y un quejoso o quejosa lo señala y se siente vulnerado por esa norma, puede acudir, y es como se han logrado grandes avances ante el Poder Judicial de la Federación. Dice, no se aplica la norma y ordena la emisión de un nuevo acuerdo, una nueva sentencia que reconfigura ayuntamientos, reconfigura legislaturas, que es como se empezó después de la reforma de 2014 a tener órganos colegiados de gobierno auténticamente paritarios. Y tampoco es hacer menos o es señalar a las autoridades administrativas electorales porque están obligadas a seguir las normas como están. Entonces, aquí se atiende a un poder, uno de los poderes del Estado, que ordene una manera distinta, ¿no?, a través de una interpretación y de la maximización de las normas, a través de los principios, en una nueva configuración, siempre con enfoque en derechos humanos, y sabiendo perfectamente que es la principal preocupación del Estado. Ok. ¿Consideras, resumiendo, pues el papel del tribunal es importantísimo? Es fundamental. Y como corolario de esto, ¿cómo evaluarías tú el impacto de los lineamientos y protocolos que ha emitido el INE y los OPLES en esta materia? Son instrumentos de extremo valor, dan una excelente ruta, ¿no? Y particularmente me refiero a lo que se puede apreciar en la asignación de candidaturas, ¿no? Dentro de la libertad de determinación de los partidos políticos, que ellos se tienen que da la posibilidad de que entiendan a qué se tienen que ceñir, en el otorgamiento de las candidaturas, ¿no? El asignar por los bloques, ¿no?, de rentabilidad, ¿no? El asegurarse que es uno de los mecanismos por los cuales se puede asegurar o pretender asegurar que haya una oportunidad de mayor acceso a las mujeres a los órganos colegiados de gobierno. Es decir, a través de este instructivo se convierte en una guía para cómo mejor cumplir con la paridad y con la igualdad. Entonces, han sido instrumentos valiosísimos, ¿no? Sí, claro, todo es perfectible y diversas sentencias han demostrado que hace falta todavía camino por recorrer y que, insisto, todo es perfectible, ¿no?, que se pueden seguir mejorando. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Insisto, es un tema que a mí me encanta mucho y creo que tenemos un camino por delante que hacer. Me encanta la participación también de los hombres, porque siempre nos hemos ido nada más por que seamos puras mujeres, ¿no? Pero siendo paritarios, pues ellos y ustedes como caballeros, pues también deben de tener su granito de arena, ¿no? Y ayudarnos a que esto sea realmente factible y que llegue el momento, que es lo que creo que todo el mundo deseamos, en que la paridad en todos los sentidos realmente exista como algo natural. Ese es mi enfoque, ¿no? Y pues muchísimas gracias, Alberto, por haber aceptado nuestra invitación a este podcast y pues nada más me queda desearte que el resto del día sea muy padre. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, continuando con este programa, le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Alejandra Leonor Salado. Bienvenida, mucho gusto en que hayas aceptado nuestra invitación a participar en este programa de la Red de Juzgadoras, Violencia Política por Razón de Género y Avances. Muchas gracias, consejera. Gracias. Vamos a hacer una breve semblanza para que el público que nos escucha pues te conozca, ¿no? Alejandra Salado Íñiguez es doctora y maestra en estudios sociales
con línea en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con el reconocimiento del perfil PRODEP. Su experiencia institucional incluye el cargo de consejera electoral distrital en el INE en Aguascalientes 2011-2017, así como consejera electoral local en los procesos electorales 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024. Ha impartido docencia en el programa de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Universidad Autónoma de Baja California, y participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Es integrante de la Junta Nacional Directiva de Asociaciones Mexicanas de Ciencia Política para el periodo 2023-2025 y preside el Comité Estatal del AMECIP en Baja California 2024-2026. Además, es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, SOME. Sus líneas de investigación se centran en la democracia e instituciones políticas, gobernanza, participación política de las mujeres, sistemas electorales subnacionales e integridad electoral. Vamos a iniciar porque el tiempo apremia. Desde tu experiencia como docente, ¿cómo consideras que las universidades pueden contribuir a la formación de una ciudadanía más consciente sobre la igualdad sustantiva y la violencia política de género? Muy bien. Bueno, primero quiero agradecer, consejera, la invitación, igual a felicitarles por la iniciativa a la unidad de género. Me parece que este es un espacio necesario y sobre todo sé que estos diálogos y estas conversaciones justamente contribuirán a estos obstáculos y estos desafíos que tenemos en términos de construir una sociedad pues mucho más igualitaria. Con respecto a la pregunta que me hace desde el ámbito académico, me parece que las universidades juegan un papel muy importante. Hemos asistido a un montón de conferencias, conversatorios, foros, donde incluso desde la misma investigación académica, donde muchas de las conclusiones que tenemos al respecto de estos problemas coinciden en que requerimos, y que es un problema que está vinculado a un tema cultural, pero también hablamos de que es necesario ciertos valores. ¿Qué tipo de valores? Pues estos valores democráticos, y para concluir en que es necesario que se tenga que cambiar ciertas formas o ciertas conductas en la sociedad desde la educación. Y ahí es donde entran las universidades o entran las diferentes instituciones educativas en este país, ¿no? Siempre se concluye que es un tema de educación. Y me parece que si bien, ¿no?, desde diferentes perspectivas así lo es, no tiene que ver nada más con un nivel académico, sino con ciertos valores y con ciertas, digamos, pensamiento crítico, que es lo que deben de formar, es lo que deben de, digamos, de adquirir las y los estudiantes en las universidades, estas capacidades. Y de ahí creo que es bien importante porque incluso pues en materia electoral tenemos muchos ejemplos o casos, desafortunadamente, como ya estuvieron comentando, sobre temas de violencia política, donde vienen o donde estas actitudes o estas malas prácticas se dan de personas que tienen un nivel académico pues alto, ¿no? Y eso no garantiza, y esto para llegar, que esto no nos garantiza en que se tenga, para empezar, una perspectiva de género, y segundo, que se tenga una conciencia precisamente de este tipo de actitudes o de este tipo de acciones. Entonces creo que para empezar a conocer las implicaciones de eso necesitamos construir un pensamiento crítico, y ahí es donde voy, que esta conciencia no se da de manera homogénea en las universidades, es muy diferente por carrera, por facultad.
parecería que a veces si te toca suerte y la profesor o el profesor tiene una vocación con respecto a ciertos valores democráticos o de género que se pueden, digamos, promover y hacer conciencia en los estudiantes, pero si no, pues ya no te tocó, ¿no? Y es todo lo contrario. Y entonces creo que se necesita homogeneizar, pero también concientizar desde el pensamiento crítico. Las ciencias sociales son sumamente importantes para todas las disciplinas. No nada más es si vas a estudiar una carrera que tenga que ver con humanidades o con sociales, sino que estos temas tienen que estar también en todas las, digamos, de manera transversal, en todos los programas y en todas las disciplinas digamos, de las personas que se están formando en estas instituciones. Traduciéndolo un poquito, significaría que las materias sociales deberían de formar parte del tronco común de todas las áreas, de todas las carreras. Así es. La primera vez que me tocó dar clases en una universidad fue justo en la Autónoma de Aguascalientes. Y recuerdo que a mí me dieron una materia que era hablar sobre modos de producción, ¿no? Entonces recuerdo yo estar dando a una carrera que es una licenciatura, que es licenciatura en servicios y productos. Y entonces platicando con el profesor o con el jefe de departamento de la Autónoma de Aguascalientes, me decía que esa era la única materia que esa licenciatura que se había creado pues para trabajar en la industria iban a tener del área de ciencias sociales. Entonces, cuando a mí me la dieron, me acuerdo que tenía esa conciencia de, híjole, van a ser las personas que van a estar trabajando y que van a ser los responsables del área de recursos humanos, que precisamente era una formación muy específica y no van a tener materias que tengan que ver precisamente con áreas sociales, ¿no? Entonces, formar una conciencia, creo que es bien importante, pero que esto se dé de manera transversal, porque si tú veías los programas o la matrícula, lo que encontrabas eran materias simplemente pues cuantitativas, ¿no? Contabilidad o todos los que tenían que ver con su disciplina o su especialización, pero no encontrabas, o sea, las materias a veces de ciencias sociales o todos estos temas que tienen que ver con habilidades blandas, a veces se ven como optativas o como para qué nos van a servir, ¿no? Incluso en diferentes disciplinas, ¿no? A mí me ha tocado que para qué me va a servir conocer sobre política si yo voy a ser, no sé, ingeniero o voy a ser abogado, ¿no? Bueno, en el caso de abogado, pues obviamente son ciencias sociales, o economista, que también es una ciencia social, pero parecería como que ven estos temas como si no fueran relevantes o importantes en su profesión. Y creo que pues es ahí un sesgo y un problema que tenemos en las mismas universidades. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el reto más importante que enfrenta el ámbito académico para vincularse con la realidad social en estos temas? Creo que es bien importante, muy, muy importante, porque creo que tenemos que repensar los diseños que tenemos en las diferentes instituciones del Estado y cómo éstas se vinculan con lo académico, porque creo que son muchos colegas. Por ejemplo, mi área de especialidad son los temas electorales. Pero hay veces que si nos ponemos a pensar el dinero que se gasta, no sé, en las investigaciones o el tiempo que le dedicamos para poder construir una investigación, realizar un paper que sea de calidad, que podamos tener hallazgos que puedan ser útiles y cómo estos no van a ser leídos por personas que justamente están o que van a ser, digamos, de utilidad para quienes están en estos cargos. Entonces creo que sí nos hace falta una mayor vinculación entre las instituciones públicas y por otro lado las instituciones educativas en términos de que los conocimientos que se generan en las universidades puedan tener también implicaciones y puedan ser de utilidad en la toma de decisiones, que creo que eso es lo importante. Ok, haciendo un poquito ya más puntuales en el tema que tratamos, ¿qué acciones concretas podría implementarse desde la universidad
para prevenir la violencia política de género en estudiantes, personal docente y administrativo? En acciones, muchas. Creo que se tiene que seguir trabajando protocolos. O sea, no es como que no hayan funcionado, los protocolos se tienen que ajustar, se tienen que actualizar, se tiene que construir también, al igual que en otras instituciones, ya sean observatorios, se tienen que rediseñar también las instancias que atienden los casos específicamente de violencia. También se necesitan cambiar ciertas reglas digamos, de convivencia o de conductas que pues de alguna manera hemos normalizado o hemos dado por hecho. Hay una investigación que me tocó leer y revisar también la presentación de la autora, que es Carolina Espinosa Luna, es muy buena, de la UNAM. Ella habla sobre violencia, justamente sobre violencia académica. Tiene muchos paralelos con el tema de la violencia, de la violencia política, porque precisamente tiene estos mismos esquemas. Hablamos de jerarquías de poder, hablamos de estructuras. Ella decía algo, ¿no? Decía que por ejemplo, en este tipo de conflictos que se dan en las diferentes instituciones, igual en el área política, cuando a veces hay un conflicto, no sé, entre algunos candidatos o candidatas, o en el ámbito académico entre diferentes funcionarios, cuando está ese conflicto no solamente es un conflicto interpersonal, sino que es un conflicto de estructuras, de todo lo que está detrás de estas personas y sobre todo cuando se ocupan cargos de poder, ¿no? Que estamos hablando de estos espacios. Y bueno, algo que quiero retomar de esa investigación, que me parece muy interesante y creo que apenas estamos como aterrizándola, es que podemos señalar que los protocolos, que los observatorios y que todas estas capacitaciones, cursos, todo lo que hemos hecho parecería como que pues no es suficiente porque tenemos más casos, ¿no? Pero creo que se tienen que seguir haciendo, se tienen que seguir realizando, pero sí lo que también necesitamos hacer es que haya ciertas consecuencias, como pasó en el ámbito político. Alguien en la sala regional de Jalapa dijo que, digamos que se resolvió un caso sobre violencia política, que es donde surge que una persona que comete violencia política pues no tiene un modo honesto de vivir, ¿no? Y las implicaciones que una sentencia o que una resolución de este tipo tienen, que es, por ejemplo, que estas personas se ven imposibilitadas a ocupar cargos de representación política. Y entonces es parte de este ingenio y también de la búsqueda de que haya una consecuencia a estas acciones, porque si la consecuencia se reduce a una simple, un escrito de disculpa, no necesariamente, por ejemplo, es un mensaje a la comunidad, a la institución, a la sociedad, de que estas conductas van a tener, digamos, pues dices, es más barato cometer, digamos, no cumplir con la ley que cometerla, ¿no? Uh-huh. Entonces, recuerdo de los primeros también casos por ahí del 2017, después de esta legislación en Aguascalientes, donde se resolvía un tema en contra de un periodista, un medio de comunicación, Cobos, que recuerdo, ahí está ya la sentencia y todo, donde cometía violencia hacia una candidata, local, que iba para una diputación. Y entonces era una violencia verbal, era una violencia tanto en los videos como también en sus publicaciones, que tenía todos los, muchas de las dimensiones, ¿no? de la violencia de género, pero cuando se resuelve se dice, sí, efectivamente, ¿no? Hubo violencia, pero entonces se le pide que pague una sanción, y pagaba algo así como 4,000, 5,000 pesos. Y entonces dijo, pago mi sanción, y todavía sube una publicación burlándose, ¿no? Y veías todos los comentarios, ¿no? O sea, todavía revictimizando, más violencia. Y entonces, ¿qué te dice eso para alguien que está viviendo una situación así? Yo, ¿para qué denuncio, no?
me va a ir peor, o sea, voy a pasar por todo eso y toda la gente le va a aplaudir a esta persona. ¿Por qué? Porque pues está pagando, prácticamente pues lo pago. Entonces las sanciones o las reglas tienen que de alguna manera lograr también inhibir ciertas conductas, ¿vale? Pero esto también acompañado de cambios en, digamos, en las reglas, en los valores. O sea, una persona que ocupe un cargo público o que sea un funcionario y que comete violencia y que tiene actitudes de este tipo, pues prácticamente no debería de estar ejerciendo un cargo así, ¿no? O sea, creo que estamos en ello. Entonces, necesitamos ser mucho más conscientes. Y creo que también aquí me gustaría decir algo que desde que reviso, que me ha tocado trabajar en estos temas, he visto que hay diferentes tipos de violencia y ustedes lo ven mucho desde el ámbito electoral, que hay violencias que son muy frontales, incluso muy físicas, sobre todo, por ejemplo, en las áreas rurales o en ciertos espacios donde la violencia viene hacia muchas de las frases que justamente se habían mencionado, pero también hacia, o sea, te lo dicen, te violentan de manera frontal. Pero cuando se va subiendo, digamos, tanto el nivel, podríamos decir, el nivel académico, o hay ciertos espacios, las violencias suelen ser muy sutiles, pero no sutiles quiere decir que menos graves o menos complejas, sino hay una especie de simulación. Es decir, yo estoy de acuerdo, incluso puedes ver a personas que justamente cometen violencia, que dan discursos sobre, o que participan en charlas, o que están en los espacios hablando sobre estos temas, porque es lo que toca y parecería como que es el tema de moda, pero sus conductas o sus formas de actuar no necesariamente, digamos, que tienen coherencia con estos discursos. Entonces, ahí es donde hablo de esta simulación. Y me parece que todavía es muy complejo. En el ámbito académico creo que lo vemos también mucho, ¿no? Porque es un ámbito donde ves a personas que están preparadas, que están formadas, y entonces lo que vemos en ciertos lugares es donde, o en ciertos espacios, las personas suelen comportarse muy bien, ¿no? Suelen decir, pero cuando están en el club de Toby o cuando están en otros espacios, pues entonces es donde surgen otras prácticas, o cuando les toca dar algún tipo de o estar en un rango jerárquico por encima de cierto personal, y entonces podemos ver este tipo de conflictos cuando no ha habido una concientización sobre estas dinámicas. ¿Consideras que el alumnado universitario está sensibilizado respecto a esta problemática? ¿Y cómo se podría generar mayor conciencia? Considero que sí ha habido un avance, sin duda alguna, con respecto a la concientización, pero no es suficiente y es más lento de lo que creemos. Cuando hablamos de juventudes, normalmente pensamos que las juventudes son las más críticas, que van a ser las más, digamos, que tienen de alguna manera estos valores de la democracia o estos valores de convivencia, como que las generaciones van cambiando, como que lo hemos asumido, pero los datos nos reflejan otra cosa. Esto ha sido histórico, ¿no? Las juventudes en su mayoría son apáticas, desinteresadas en los temas. Son unos cuantos los que son más conscientes, pero que hacen mucho ruido. Pero las grandes mayorías son apáticos, por eso tenemos grandes problemas, por ejemplo, con el caso de la baja participación de las juventudes. Entonces, sí son algunos, y es bien interesante porque si los ubicamos tienen ciertos perfiles y tienen incluso ciertas vocaciones de participar o de integrarse a ciertas profesiones que tienen que ver ya sea con sociales o con otras áreas o otras disciplinas, pero creo yo que son los menos. De ahí la importancia de que estos temas sean transversales, pero además pienso que tenemos que cambiar la manera en la cual estamos formando. Creo que en otros espacios también donde he tenido la oportunidad de que me inviten, creo que hay una experiencia de que, por ejemplo, cuando damos talleres o damos foros o haces una presentación o un conversatorio, las personas saben lo que es correcto y es incorrecto.
la gran mayoría, sobre todo los jóvenes, tienen muy claro lo que está bien y está mal, y eso no te garantiza que no van a cometer estas cosas. Entonces, el tema es un tema de sensibilidad. Esto lo he aprendido obviamente desde las colegas feministas, psicólogas, que hacer estos talleres implica un conocimiento que tiene que ver con sensibilizar a la población al respecto. Por ejemplo, Sergio Cedillo, quien es un profesor y ahora rector de la Universidad de la Ciénega Michoacana, me decía que ahora que es rector, él es muy consciente sobre este tema, porque antes de eso, él ocupó un cargo, justamente, él le tocaba estar en la comisión para la atención de víctimas de violencia, y él le tocaba llevar las alertas de género a los estados. Entonces dice que tener ese acercamiento con la violencia, aunque él se consideraba una persona, ¿no?, que conocía del tema, no es lo mismo que poder, digamos, presenciarlo y tener justamente digamos, una mayor cercanía con las consecuencias, con las víctimas. Y entonces, ahora que él está del otro lado, ahora él está en la academia, que es rector de esta universidad, muchas de las acciones que tomó al llegar y ocupar el cargo tenía que ver precisamente con hablar con profesores. Y decía que la dinámica era muy interesante, porque él, al ser justamente hombre que les decía, parecía que ellos se sentían como en confianza, y él les decía, no, o sea, a ver, para empezar, él hablaba con sus profesores, no tienes tú por qué, digamos, hacer estos comentarios sobre las estudiantes o sobre otras mujeres. Entonces, creo que sí es bien importante la sensibilización y la concientización, pero sobre todo que esta vaya acompañado de estrategias que sean diferentes a simplemente, digamos, las charlas, que son importantes para dar ese conocimiento, pero lo único que haces es dar esa información, pero la sensibilización pasa por otro tipo de estrategias, que es un poco como lo que decíamos en materia electoral. No es lo mismo decirle a un niño o a una niña que vaya y participe y meta un papelito a una urna. No tiene sentido eso. El sentido es cuando tú le haces un ejercicio de participación donde le dices, ¿sabes qué? Esta decisión que tú tomaste tiene una consecuencia. Si metes el papelito en esa urna o si eliges una opción de que te vamos a construir un columpio o te vamos a construir, no sé, una resbaladilla. Y entonces ahí es donde tiene que haber, digamos, desde la formación, una experiencia, digamos, de campo o empírica que ayude a generar, digamos, una mayor conciencia. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Lástima que el tiempo vuela y no nos queda más que agradecerte tu participación, que hayas atendido nuestra invitación para este programa, y desearte lo mejor, y esperando poder contar contigo en muchas de las otras actividades que lleguemos a tener. Muchísimas gracias por la invitación, consejera. Ya en este punto, pues, hemos llegado al final de este programa que denominamos la Red de Juzgadoras, Violencia Política por Razón de Género y sus avances. El Instituto Estatal Electoral de Baja California, a través de estos espacios, invita a la ciudadanía a la reflexión sobre los derechos político-electorales y las personas pertenecientes a los grupos de situación de vulnerabilidad. Y no se pierdan el siguiente episodio de Inclusión e Igualdad Sustantiva.